Bienvenidos al segundo día de la Jornada Internacional de Educación Continua, Inteligencia Artificial aplicada a la Medicina, IAN 2020, organizada por la Asociación Ecuatoriana de Gerentes de Servicios de Salud. Como Asociación Ecuatoriana de Gerentes de Servicios de Salud, nacimos en 1998 con el objetivo de servir como medio de formación y capacitación a quienes formamos parte del desarrollo científico, tecnológico, administrativo y académico en torno a los servicios de salud en el Ecuador. Asimismo, impulsamos las alianzas y cooperación entre el sector público y privado para fortalecer los sistemas de salud. Y servimos como alianza de contacto con organizaciones internacionales afines para el desarrollo de investigaciones científicas. Mi nombre es Julia Santana Pérez, miembro fundador de la Asociación Ecuatoriana de Gerentes de Servicios de Salud y actual vicepresidente. El doctor Joan Guayabens y Calvex, médico y diplomado por ESADE en gestión hospitalaria con más de 30 años de experiencia en dirección, gestión y consultoría y asesoramiento en la utilización y aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC en el sector sanitario. Sin innovación no hay salida. El Big Data se está convirtiendo en el fundamento de las investigaciones en salud y nos acerca tanto a la prevención como al establecimiento de objetivos de salud. La sesión analizará las claves para transformar los modelos hacia una atención personalizada y coordinada y proactiva. Poder utilizar los datos personales garantizando el derecho a la privacidad y confidencialidad. Damos la bienvenida al doctor Joan Guayabens y Calvex. Sí, voy a repasar. Perfecto. Pues como os decía, la salud no solo viene condicionada por el sistema sanitario, sino que hay otros elementos como es la genética, el entorno y especialmente los estilos de vida, que son los que producen o dan la salud de una población, ¿no? Condicionan la salud de una población. Esto es importante tenerlo en cuenta porque no se trata únicamente de gestionar y de arreglar muy bien el sistema sanitario, sino que hay que tener en cuenta estos otros elementos para realmente mejorar la salud de la población. Bien, la segunda constatación es que evidentemente estamos en medio de una revolución, del inicio de la revolución digital, y que por tanto estamos viendo cómo de forma precipitada, de forma rápida, se va transformando absolutamente nuestro entorno. Esto podríamos situarlo alrededor de los años 70 con la aparición de los primeros teléfonos portátiles, pero evidentemente hemos entrado en una aceleración absoluta en cuanto a renovación, a cambio tecnológico. Joan, disculpa, ¿puedes subir un poco tu tono de voz o el audio de tu computadora porque se sigue escuchando bajo? Bueno, espera un segundo, voy a intentar. Estoy a tope, a ver si... ¿Oís mejor? Sí, ahí está mejor. A ver. Sí, a ver, ¿me podéis oír? Sí, ahí está un poco mejor. Sí. Vale. Continuamos. De acuerdo. Vale, pues como os decía, estamos inmersos en esta revolución tecnológica y en los inicios de esta revolución tecnológica, y hemos visto de forma acelerada cómo se han ido introduciendo nuevas tecnologías que están cambiando radicalmente la forma de entender la medicina en todos sus aspectos, tanto el aspecto de prevención como de predicción, manejo, diagnóstico, etc. Encima tenemos que tener en cuenta que la aparición de la codificación del genoma humano ha provocado no solo un aumento de la cantidad, del volumen de la información que recogemos,
sino de la calidad de esta información. Es evidente que el poder disponer del genoma de todos y cada uno de nosotros nos permite, pues, entrar de forma clara hacia la medicina, como veremos, personalizada. También es importante ver que esta relación que apuntan los expertos en que cuanto mayor es la densidad de un sector, más cerca está el proceso de transformación. En este sentido es importante ver que la densidad digital, el concepto de densidad digital, que sería, para entendernos, la cantidad de papel que aún existe en nuestras organizaciones, pues cuando en una organización desaparece el papel, la transformación está al caer, está a la vuelta de la esquina. Todos los sectores que han conseguido una densidad digital máxima de 1, la eliminación del papel y la conversión de estos datos, de esta información en datos digitalizados, se han transformado de forma radical. Y también vemos cómo esto de la informática y de la digitalización empezó en un ámbito empresarial, en las empresas, en los años 70, 80, 90, pero con la llegada de los ordenadores personales en los domicilios y especialmente con la llegada del móvil a nivel individual, han provocado, pues, esta absoluta transformación de todos los sectores. Últimamente también estamos viendo, pues, la sensorización y los wearables, que lo que implican es que no solo se digitalizan las compañías, las empresas, los domicilios y cada uno de nosotros, sino que cualquier cosa, cualquier elemento, un automóvil, una autopista, un alumbrado, una nevera, un quirófano, etcétera, puede estar evidentemente sensorizado y por tanto digitalizado. Bien, este concepto de densidad digital me parece sumamente interesante para abordar el siguiente paso. Coincidiremos en que la salud, si alguna cosa nos caracteriza en este proceso de transformación que están acometiendo todos los sectores de la sociedad, es que vamos con retraso. Y quizás intentando entender el porqué de este retraso, seamos capaces de abordar esta transformación con mayores garantías. Es paradójico ver cómo nuestro sector, que básicamente el sector de la salud, de la atención sanitaria, básicamente trabajamos con información, con conocimiento, con datos, ¿no? Por tanto, como un sector que es altamente dependiente de la información y de los datos, no va por delante en la transformación y en la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación. Por tanto, estamos viendo de forma clara cómo todos los sectores se están transformando o ya se han transformado. Veamos la banca, veamos la logística, veamos el comercio, veamos la música, veamos el ocio, etcétera, el turismo, ¿no? Todos los sectores se están transformando de forma radical con la digitalización y, en cambio, el sector de la salud podríamos decir que antes de la llegada del COVID prácticamente estábamos actuando, trabajando de la misma manera que hace siglos lo estamos haciendo, tanto a nivel asistencial como a nivel de investigación, como a nivel de docencia. Y aquí apunto algunos de los elementos que pueden justificar este retraso, porque insisto que entender los motivos del retraso nos va a ayudar a ver el porqué y el intentar salir de esta situación. Por tanto, las resistencias al cambio inherentes a cualquier sector, la baja inversión en tecnologías de la información, esto sí que es importante, yo creo que es una razón de peso de nuestro retraso, fruto de la falta de competitividad en general de nuestro sector, ¿no? Al menos en el entorno europeo, nuestros hospitales de la red sanitaria pública no compiten entre ellos, los centros de salud no compiten entre ellos y, como bien sabemos, la competitividad es un elemento claro de cara a la transformación, a la inversión en tecnologías y a la transformación y regeneración del sistema. También es importante ver que manejamos mucha información. Esta información normalmente no está ni estructurada ni claramente estandarizada y esto dificulta muchísimo los procesos de digitalización, ¿vale?
En nuestro caso también, en España, la alta fragmentación del proceso asistencial, no es una cadena de producción del sistema sanitario uniforme, sino que está altamente fragmentado el proceso de atención. Esto dificulta muy mucho también todo el proceso de transformación. Y por último, hay un elemento que no debemos olvidar, que es el derecho a la confidencialidad y privacidad de la asistencia sanitaria, de la atención médica, que es un derecho que debemos de proteger y preservar, pero que también añade dificultades a los procesos de digitalización y de informatización. Bien, el reto que tenemos por delante, pues como bien sabemos, es eliminar el papel de nuestras organizaciones, y en la medida que esta información, estos datos, este conocimiento que normalmente reside en estos sobres de historias clínicas, en estos papeles, en la medida que seamos capaces de convertirlos en ceros y unos, y por tanto en acceder a ellos en cualquier momento, desde cualquier sitio y por parte de cualquier persona autorizada, esto evidentemente provoca que podamos trabajar de forma diferente. Centrando el tema a estas historias clínicas, estamos viendo claramente, y esta es una de las aportaciones que quiero compartir con todos vosotros, claramente la historia clínica ha evolucionado a lo largo de estos años, especialmente en el concepto de propiedad de esta historia clínica. Hace unos años era indudable que la historia clínica pertenecía al profesional, al médico que la realizaba. Luego estos médicos se fueron agrupando por servicios y por tanto la historia clínica, ya hablamos más de historia clínica de un servicio, posteriormente de un centro, e incluso si este centro pertenece a alguna organización, se habla más de una historia clínica de una organización o de una institución. En nuestro caso hemos evolucionado aún más allá por leyes y demás, y en el caso de España con las 17 comunidades autónomas, pues también se ha avanzado en que la historia clínica debe ser única por ciudadano a nivel de comunidad autónoma y posteriormente a nivel de país. Aquí apunto por eso que esta historia clínica, que también ha cambiado en cuanto al concepto, porque no es la misma historia clínica que pertenecía al profesional, donde anotaba todas las consideraciones habidas y por haber de su raciocinio y de su proceso mental de razonamiento, ha ido evolucionando hacia una historia clínica que lo integra todo, se registra todo, toda la actividad, todas las variables por parte de diferentes profesionales de forma acumulativa a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera, con toda la información relativa a un individuo. Por tanto, apunto esta visión a que la historia clínica tendemos a hablar, aunque no sea bien de historia clínica, sí del registro personal de salud, de toda la información relativa a mí a lo largo, desde que nazco hasta que muero, relativa a mi salud. Por tanto, apunto esta historia clínica, esta necesidad, evidentemente, para una atención de calidad, para una continuidad asistencial, que es la base de la calidad asistencial, que debe ser una historia clínica única, donde se recoja toda la información del paciente, que sea accesible por parte de cualquier persona que la requiera, desde cualquier sitio, en cualquier lugar. Es muy importante que apuntemos a esta visión de que la historia clínica debe ser única y del individuo. Bien, el siguiente concepto que me gusta compartir con ustedes es que aquello que no podamos medir no lo podemos mejorar. Y por tanto, en la base de todo lo que hablamos en cuanto a digitalización y a historia clínica y a datos y demás, está este ciclo de vida de la información y de los datos. Entender bien este ciclo de vida yo creo que es fundamental. Y todo parte de un principio de que es que la información tiene que estar disponible. El open data, el facilitar los datos, el facilitar la información, va a provocar, sea por un motivo que sea por transparencia, sea por rendición de cuentas, va a provocar que alguien que mire esta información, haga sus análisis de variabilidad y determine cuáles son las mejores prácticas, identifique las mejores prácticas. Y nosotros, gestores de la salud, como responsables de salud, si se identifica cuál es la mejor práctica, cuál es la mejor manera de resolver un problema concreto, nuestra obligación es extender esta mejor práctica al conjunto de la organización. Por tanto, cambiar la organización para que todos
lo hagan de la misma manera, de la forma más eficiente y de mayor calidad. Por tanto, este círculo me parece sumamente interesante, el ver cómo a partir de los datos, de la transparencia de los datos, del abrir los datos, del facilitar los datos, se identifican las mejores prácticas y estas mejores prácticas, una vez implantadas en el conjunto de la organización, generan las correspondientes mejoras y el círculo vuelve a empezar. Es evidente que vemos la relación entre los datos disponibles y el valor para el sistema sanitario. Por tanto, fijémonos que para avanzar en esta línea de la mejora, de la innovación, de la transformación digital, estos son los conceptos elementales. En primer lugar, la transparencia, ¿no? El open data. Los datos deben estar disponibles. Si no están disponibles, no se pueden mirar y, por tanto, no se pueden analizar. Fruto de esta disponibilización de los datos, de este facilitar datos, vamos a promover la investigación. La mejor manera para promover la investigación, la respuesta a las preguntas que nos planteamos, es evidentemente la transparencia, el facilitar los datos. Fruto de esta transparencia, de esta promoción de la investigación, se genera nuevo conocimiento que, una vez aplicado, elevado a la práctica, esto se va a convertir en una mejora, en una innovación. Por tanto, claramente vemos que si realmente queremos gobernar, y tenemos que gobernar este despliegue, esta utilización de las tecnologías de la información, estos son los principios sobre los que debemos fundamentar nuestra acción. Transparencia, disponibilidad de los datos, promover la investigación de esta manera, generar nuevo conocimiento y, finalmente, aplicar este nuevo conocimiento generando innovación. Esto también lo podemos ver, es el mismo círculo visto desde otra perspectiva, como facilitando los datos se provoca que innovadores de todo tipo, investigadores, gente inquieta, etcétera, analice, utilice estos datos y convierta estos datos mediante aplicaciones en algo que un usuario final valora. Y este usuario final puede ser tanto el paciente como los consumidores, como los proveedores, como los decisores, ¿no? Por tanto, estamos viendo alrededor de cómo, utilizando los datos, podemos mejorar y añadir valor para el conjunto del sistema. Por tanto, a título de resumen hasta el momento, diríamos que tenemos claro que con nuestros datos podemos curar, podemos investigar, podemos avanzar en la práctica médica, podemos hacerlo mejor a través de nuestros datos. El segundo concepto importante es que los datos cada vez más se va reconociendo que son del individuo, de la persona, y por tanto que tiene unos derechos sobre estos datos. El tercer elemento importante es que si ya teníamos datos con la genética, estos datos se multiplican tanto en cantidad como en calidad, por tanto, mayor dificultad en la gestión masiva de estos datos. Y finalmente, una constatación clara es que, aunque cada vez hay más datos y que estos datos se reconocen que son míos y que estos datos curan, lo que es evidente es que estos datos no son fácilmente accesibles. Por tanto, el problema lo tenemos aquí, en esta accesibilidad. Porque en el fondo, esta ecuación entre respetar la privacidad, el derecho a la privacidad, la confidencialidad y la seguridad de la información para que con mi información no me perjudiquen, por tanto, este derecho es fundamental, debemos encontrar el equilibrio entre preservar este derecho, pero al mismo tiempo poder utilizar la información. Y claro, esto parece imposible, pero utilizando tecnología no lo es. Y para eso está la tecnología. Es un instrumento que nos permite resolver los problemas que nos planteamos. También creo, y aquí yo creo que un poco les tengo que explicar a ustedes en cómo está cambiando radicalmente la medicina en estos años y hacia dónde se tiene que avanzar, ¿no? Desde esta medicina de la que venimos más paternalista, hacia esta medicina más participativa, llegando a una medicina más colaborativa, donde el paciente tiene un papel mucho más activo del que tenía y donde el paciente es mucho más exigente, quiere las cosas en tiempo real, etcétera, etcétera, y quiere participar en todas las decisiones que le afecten, en cualquier sitio, en cualquier momento, por parte de cualquier profesional.
También vemos esta variación, estos cambios, este proceso desde un modelo actual hacia un modelo a futuro, donde venimos de un entorno donde el decisor final siempre es el equipo médico. Ahora se quiere compartir estas decisiones con el paciente quiere participar en la toma de decisiones, un sistema muy orientado a la presencialidad. Con el COVID esto hemos visto que no es francamente mejorable y no es imprescindible la presencialidad en muchas ocasiones y por tanto hay que incorporarlo. Estamos trabajando en base a guías clínicas, pero hay que trabajar mucho más en base a resultados y hay que pensar y ver cuáles son los resultados y este es el motor que debe hacer la transformación. Todos los pacientes los tratábamos con el mismo proceso, aplicando la guía, y ahora vamos hacia lo que veremos ahora de la medicina personalizada y por tanto de los trajes a medidas. Y esta apuesta clara porque hacia el empoderamiento, hacia a que sea el propio paciente el que se implique y se responsabilice de su salud. De hecho, no hay mejor paciente que aquel paciente que es consciente de su condición y se responsabiliza de su salud. Por tanto, esta apuesta por utilizar la tecnología para conseguir este empoderamiento, esta responsabilización del propio paciente en su salud. Bien, esta es una reflexión que creo que es muy obvia, pero me gusta recordarla porque muchas veces nos olvidamos y nos pensamos que esto de la tecnología es tan complicado que va sola y funciona sola y nada más lejos de la realidad. La tecnología es muy potente, es compleja, es evidente, pero es tan potente que no podemos dejar en manos de los tecnólogos la aplicación de la tecnología. Y por tanto, es un instrumento y las tecnologías hay que dirigirlas, hay que gobernarlas. Y en este sentido, los responsables, los gestores, somos los primeros que debemos ejercer este gobierno de la aplicación de las tecnologías. Es un instrumento muy potente, es un instrumento muy peligroso, como para dejarlo a que se implante solo y funcione solo. Hay que dirigir, hay que poner la tecnología, hay que poner este instrumento al servicio de los objetivos que nos planteamos. Y si estos objetivos son, por ejemplo, hacer más y mejor con menos, es posible utilizando tecnología, como lo hemos visto y lo estamos viendo en otros sectores, para obtener mayor calidad a menor coste, para obtener más accesibilidad, más equidad, para obtener menor coste y más satisfacción y para obtener más calidad a más satisfacción. Y ven ustedes cómo esta aplicación pasa por conceptos como utilizar la tecnología para la industrialización o para el acceso masivo, para llegar a más gente, o para empoderar, para responsabilizar al propio usuario de su salud, o para personalizar. Es difícil que lleguemos a personalizar, a darle a cada uno lo que necesita en el momento que necesita y como él lo necesita y lo prefiere, si no tenemos las capacidades tecnológicas. Por tanto, una apuesta, una visión clara de que estas tecnologías son muy potentes, muy relevantes, nos pueden permitir hacer muchísimas cosas, pero hay que dirigirlas y hay que gobernarlas. Bien, esta es la medicina que nos viene, en la que estamos avanzando de forma clara y se conoce como la medicina de las 4 Ps, ¿no? En este concepto de medicina personalizada se incluye pues, esta personalización, individualización, pero también esta capacidad de predecir, de prevenir, utilizando tecnología, y de facilitar la participación. Esta es la medicina del siglo en el que estamos y en la que tenemos que ir avanzando y que no se puede entender esta medicina sin la utilización de los datos, de la información y de la tecnología que maneja estos datos, esta información. Por tanto, la tecnología no es buena ni es mala, depende de los objetivos, depende de la utilización que se le dé, es muy potente, tiene capacidad de transformación, pero no olvidemos que es un instrumento, no es una finalidad per se, y lo debemos poner al servicio de los objetivos. Y en este sentido es cuando, insisto, requiere gobierno, requiere dirección, que no necesariamente quiere decir más dinero, aunque necesitaríamos dinero para avanzar en esta transformación. Bien, un punto de reflexión respecto a España. Nuestro sistema sanitario está reconocido como uno de los mejores del mundo. De hecho, la relación entre lo que nos cuesta a cada uno de los ciudadanos
y los resultados que tenemos en cuanto a mortalidad, morbilidad, mortalidad infantil, esperanza de vida, es realmente una relación muy buena. Pero también debemos ser conscientes de que esto en España al menos lo hemos obtenido porque tenemos muy buenos profesionales, tenemos unos salarios muy bajos si los comparamos con otros países. Por tanto, esta buena relación entre el coste que tenemos y los resultados que tenemos es porque los profesionales de formación excelente, como ustedes saben, tienen unos salarios que son los que realmente condicionan el coste del sistema sanitario. También es verdad que tenemos una red de atención primaria en España que es importante y que es modelo y que prácticamente para encontrar situaciones similares tenemos que ir a Reino Unido y poca cosa más. Y también es verdad que la descentralización en 17 comunidades autónomas a nivel del sistema público pues ha ayudado muchísimo en la mejora, en el acercamiento a dónde está el problema. Ahora, toda esta reflexión no la hago para decirles, para ensalzar la situación española, sino justamente el contrario. Me parece que esta situación, o nos parece que esta situación no es absolutamente sostenible. Los costes se van incrementando año tras año y, en cambio, los recursos, los ingresos destinados a la salud no se incrementan, sino que incluso disminuyen. Por tanto, si continuamos haciendo las cosas de la misma manera, vamos a tener un déficit muy importante porque cada vez tenemos más gente, más mayor, con más enfermedades crónicas y por tanto cada vez tenemos más costes para atender a la población y no tenemos más ingresos. Por tanto, mi reflexión es que o regeneramos el sistema, por tanto, o lo transformamos, o este sistema vamos viendo cómo se va degenerando. Y hablar de transformación en el sistema de salud, como les he argumentado, es hablar de utilización de los datos para mejorar, para innovar en cuanto a las prácticas y a las atenciones médicas. Bien, la sanidad pública tenemos retos importantes, el reto de la interoperabilidad, al menos en España aún está pendiente ser interoperables entre el sector público y el privado, supongo que en sus entornos también esto se reproduce. También está pendiente la interoperabilidad entre el sector sanitario y el sector de servicios sociales, prácticamente no hay comunicación, no hay diálogo y por tanto esta interoperabilidad está pendiente. También está claro que debemos tender a sistemas donde existan menos hospitales, pero sean mucho más resolutivos y con estancias cortas y se dediquen exclusivamente para enfermos agudos, y en cambio debemos ir a los domicilios, a la home hospitalization, para controlar a este paciente en su casa, en su entorno, mediante tecnología y mediante sensores. Les apunto un poco las grandes tendencias, al menos en nuestro entorno. Nosotros estamos cambiando, es evidente, somos mucho más exigentes, y hemos cambiado muchísimo en cuanto a nuestras formas y maneras de proceder y de utilizar la tecnología, y en cambio esto nos cuesta de trasladar en nuestro entorno de salud más inmediato. Y aquí lo vemos, el paciente está cambiando, es evidente que cada vez nos encontramos pacientes más activos, más proactivos, más no solo reactivos, que cuando tienen un problema quieren ser partícipes de su proceso, sino que quieren ser proactivos, quieren opinar, quieren escoger, quieren tal. Por tanto, debemos acompañar con la tecnología a este paciente que se nos vuelve mucho más, nos estamos volviendo mucho más exigentes, mucho más activos en cuanto a los elementos de la salud. Bien, la verdad es que todo esto responde a que Internet se ha convertido en un flujo constante, no de agua, no de electricidad como fue la anterior revolución, sino un flujo constante de información. Y esto ha aparecido en nuestras organizaciones, antes no existía, primero era en un entorno muy corporativo y muy formal a través de las webs, luego fue con redes sociales y ahora es con las IoTs, con Internet of Things, o con la sensorización o con las capacidades de comunicación. Por tanto, vemos que este flujo constante de datos, de información, se va incrementando y va apareciendo en todas y cada una de nuestras organizaciones. Y lo que tenemos que hacer es sencillamente plantearnos cómo tenemos que trabajar a partir de ahora,
que existe y que va a existir y que se va a permanecer este flujo constante de información. No podemos trabajar igual que antes, que no existía esta información online y on time, en tiempo real, de todo lo que sucede dentro de nuestras organizaciones de salud. Y estos datos, que este flujo constante de información, no solo es que lo podemos ver constantemente, sino que lo podemos procesar constantemente y obtener resultados al momento. Es lo que conocemos como algoritmos o como inteligencia artificial. La capacidad de procesar estos datos y al momento emitir información que nos ayude a la toma de decisiones. Todo esto en tiempo real. Esta es la realidad de nuestros días y esto es lo que nos viene encima. Y esta es la reflexión que tenemos que hacer como gestores. ¿Cómo vamos a trabajar a partir de ahora que existe y va a existir y va a incrementarse un flujo constante de información en nuestras organizaciones? Flujo constante de información disponible en tiempo real. Y estamos en una época de consumo inmediato, la gente quiere consumir y resolver sus problemas. Estamos en una época de recursos limitados y esto es importante tenerlo en cuenta. Y también destacar que el único recurso que no podemos renovar es el tiempo, que nos pasa indefectiblemente por encima. Apunto como final un elemento de reflexión en el sentido de que estamos trabajando con historias clínicas, como decía, por centro, por servicio, por países, por regiones, y debemos tender hacia la integración de esta historia clínica hacia un concepto que entenderemos claramente. Debe ser como una cuenta corriente, pero en lugar de euros, de datos sanitarios. Mi cuenta de salud, que es el elemento que me parece que va a ayudar en esta transformación. Toda la información que existe de mí, sea en diferentes Electronic Medical Records, en registros personales, en aplicaciones, en sensores o de la genómica, etcétera, etcétera, hay que integrar toda esta información en una cuenta personal de salud. Y este es el esfuerzo que creo que tenemos que hacer y que va a permitir avanzar. Esta cuenta personal de salud se va a alimentar y va a estar a disposición tanto de los profesionales que me tienen que atender a través de las diferentes historias clínicas, como a mi disposición a través de los Personal Health Record o de los registros personales de salud, que van a permitirme que yo tenga control sobre mis datos, mi información, etcétera, etcétera. Esta sería otra manera de visualizarlo, esta cuenta de salud personal, donde van a parar toda la información proveniente de cuando estoy enfermo, pero también toda la información, por tanto, de los diferentes historiales clínicos que existen de mí en las diferentes organizaciones, pero también información no solo de cuando estoy enfermo, sino también de cuando estoy sano, qué como, qué ejercicio hago, etcétera, etcétera, qué respiro, etcétera. Todo esto con la información genómica va a permitir, como decía, si trabajamos en el Open Data, el poder facilitar esta información va a permitir que se genere algoritmos que ayuden a la toma de decisiones y, por tanto, entramos en el terreno de la explotación de toda esta información, del Big Data, etc. Bien, no se trata, por tanto, de más visitas, se trata de, en todo caso, más contactos. Hay maneras de atender al paciente que no necesariamente tienen que pasar, como hemos visto, como estamos viendo, por una atención presencial y con contacto directo, sino que podemos establecer un contacto mucho más intenso, mucho más continuado con nuestros pacientes utilizando las tecnologías. Porque también tenemos claro que todo producto sometido al entorno digital va a convertirse en un servicio. De hecho, el cambio del vinilo al CD pues es un cambio de soporte puramente material, pero realmente el cambio importante es cuando este CD somos capaces, porque está en ceros y unos, somos capaces de convertirlo en un servicio como es el de Spotify, que nos permite acceder a la música que queremos, en el momento que queremos y de una manera y a través de la plataforma que queramos, ¿vale? Por tanto, sí que me gustaría centrar esta slide para que vean ustedes cómo esta salud de nuestros ciudadanos
no solo es de cuando están enfermos, sino que tenemos que ir a buscar al paciente, al ciudadano también cuando está sano y ayudarlo en el control de la enfermedad para que no se ponga enfermo. Por tanto, en esta predicción, en esta prevención y por tanto en esta actuación. En este sentido, ven en este esquema como un estudio que se hizo por nuestros compañeros de Estonia. Analizaron un conjunto de población y vieron que un 80% de la población manifiesta algún problema de salud, pero hay un 20% que no lo manifiesta. Y de estos no realmente son muy pocos los que llegan a ser atendidos por el sistema de salud. Por tanto, debemos pensar y podemos pensar de que existan mecanismos, herramientas basadas en inteligencia artificial que nos permitan tener un autocuidado o cuidarnos o avanzarnos a la enfermedad. Sistemas como System Checker o extracciones de datos o análisis de datos o elementos de soporte a la decisión, todo esto es lo que conforma sistemas de recomendación, es lo que conforma la inteligencia artificial y que la podemos poner tanto al servicio de los profesionales como al servicio del propio paciente. Ahora, tengan ustedes en cuenta que todos estos elementos de la inteligencia artificial, como decíamos, está basado en los datos y, por tanto, la importancia de esta cuenta de salud personal donde se va a depositar toda la información relativa a un paciente. Para terminar, una idea clara, porque se me agota el tiempo y creo que ya me estoy pasando, el concepto de inteligencia artificial para que se generen algoritmos de ayuda a la toma de decisiones que, como ven ustedes, permitan que sean máquinas las que realicen actividades que habitualmente veníamos haciendo los profesionales, con nuestra inteligencia. Insisto, para que se den estos algoritmos, se deben dar tres condiciones. En primer lugar, sin datos no hay inteligencia artificial, por tanto, datos digitalizados, estructurados, etc. En segundo lugar, siempre que existan estos datos en digital, en un entorno donde se realicen tareas de forma rutinaria por personas con alta especialización, siempre que se den estas tres condiciones, van a ver ustedes que aparecerán algoritmos que van a hacerlo mejor que estos súper especialistas. Esto ha empezado a aparecer sobre todo en el tema de imagen médica, que evidentemente de radiología, que evidentemente datos tenemos y muchos en digital. Los radiólogos acostumbran a hacer tareas rutinarias después de hacer unos procesos de formación y de especialización muy largos y costosos. Por tanto, la radiología ha sido el primer escenario donde estamos viendo la entrada de la generación de estos algoritmos porque se producen estas tres condiciones. Pero analicen ustedes en su entorno, en las diferentes especialidades y verán que se producen estas situaciones, se producen en muchísimas situaciones y entornos. Por tanto, siempre que haya datos y profesionales altamente formados que realizan tareas rutinarias, no tengan duda de que esto van a ser sustituidas, estas tareas, estas actividades, por máquinas que lo van a hacer más rápido, con mayor calidad, van a aprender y encima no se van a quejar y con menores costes, ¿vale? Los reyes en cuanto al desarrollo de estos algoritmos en estos momentos es tanto en Asia como en Norteamérica y Europa se está quedando atrás por la poca disponibilidad de datos, por la preservación de este derecho a la privacidad y a la confidencialidad. En Norteamérica los datos son de las compañías privadas, en los países asiáticos los datos están en manos de los gobiernos. En cambio, en Europa los datos no están ni en manos de las compañías privadas ni en manos de los gobiernos, sino que más bien están en manos del principio de que debemos respetar la privacidad y confidencialidad. Y de tanto proteger esta información, lo que hacemos es protegernos de la innovación y del avance. Muy bien, pues esto es básicamente lo que les quería comentar. También, para finalizar, decirles que estamos trabajando en la articulación de una cooperativa llamada Salus.co, que es una cooperativa para promover el concepto de donación de datos para la investigación, para intentar superar esta disyuntiva que les comentaba
de protección, necesidad de proteger la confidencialidad, la privacidad de los datos, pero al mismo tiempo de disponibilizar, del poder disponer de los datos, que como les he intentado argumentar, es la base sobre la que se genera a partir del Big Data, de la acumulación de estos datos y del trabajo sobre estos datos, se generan estos algoritmos que nos van a permitir cambiar, transformar, regenerar nuestro sistema de salud si lo aplicamos, insisto, correctamente, si dirigimos este proceso de implantación. Pues nada más, muchísimas gracias por la atención. Me ha alargado un poquito, pero espero que haya sido de vuestro interés y muchísimas gracias por la invitación y por haber compartido con todos vosotros estas reflexiones o estas visiones desde España, desde Barcelona, desde nuestro entorno. Gracias.